Buenos días muchachos, les doy la bienvenida ya a esta tercera serie de videos, ¿no? Para la monitoría de econometría 1. Ahora, antes de iniciar, sí me gustaría contarles como algunos anuncios acerca de cómo ha venido trabajando la monitoría. Y es que la verdad me pareció una apuesta bastante acertada, la verdad, el hecho de separar las sesiones en algunas asincrónicas, que es donde yo cuelgo los videos en YouTube, para que ustedes pues con toda la tranquilidad en sus hogares y en el momento que ustedes quieran, incluso a las 2 de la mañana, pues puedan, digamos, estudiar lo que se ha venido trabajando, ¿no? Digamos, tanto de forma teórica como de forma práctica, acá en las monitorías con el programa, ¿no? Con R. Ahora, eso sí, esa parte asincrónica sí tiene una pequeña debilidad, ¿no? Y es que posiblemente ustedes puedan como posponer, ¿no? La hora de visualización de los videos. Sin embargo, pues sí les recomiendo que no se dejen colgar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya hay unos videos originales, ¿no? De, más bien, el pionero, por así decirlo. Con respecto a la gran encuesta integrada de hogares, ¿no? Y entonces en esos primeros videos ustedes veían la manipulación y las primeras estimaciones, ¿no? Ahora hay una segunda serie de videos, los de la NBA, donde pues no se les podía hacer todo el trabajo, ¿no? Entonces, de todas formas se cogió una base de datos distinta con obviamente variables distintas y se estimaron más bien se realizaron pruebas de hipótesis, ¿no? Sobre el modelo y sobre el error del modelo. Entonces, pues para el trabajo final, recuerden esos dos, por el momento, al menos en mi monitoría, son los que eh, pues muestran como la parte necesaria para el proyecto, ¿no? Ahora, pues también les recomiendo que los vean de forma como semana a semana, ¿no? O sea, no lo dejen acumular todo para el final. ¿Por qué? Porque hay una segunda parte en las monitorías, ¿no? Las sesiones sincrónicas. Y es que de todas formas el horario de los sábados de 9 a 11 no se eliminó. O sea, lo que intenté hacer fue que de todas formas ustedes tengan un espacio, ¿no? Un espacio en el que puedan hacer las preguntas que necesiten. Y en ese espacio entonces la cuestión es que qué preguntas van a hacer si no han leído, no han visto los videos, si me entienden. Entonces les recomiendo, o sea, en este pequeño como pequeña anotación, les recomiendo como que no se dejen colgar, listo, lecturas, talleres, en videos, o sea, todo, síganlo porfa. Ahora, volviendo como a temas más importantes, ¿no? Porque posiblemente eso o se podía saltar en el video o se podía poner a una velocidad por dos. Pero volviendo a temas más importantes ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar en este momento? Yo quiero cortar esta serie de videos en dos. Y el primero va a tratar sobre máxima verosimilitud y el segundo sobre mínimos cuadrados restringidos. Entonces ahí como para introducirlos un poco el contenido cuál va a ser. En cuanto a temas de máxima verosimilitud, lo que quiero mostrarles es un poco la intuición sobre los métodos numéricos, ¿no? Sobre qué posibles problemas puede haber al implementarlos y después, pues, dada esa teoría, les quiero como mostrar un ejemplo en R. ¿Listo? Entonces vamos a manejar una simulación. Es la primera simulación que vamos a hacer, ¿no? Quería hacer una antes en el tema del teorema de Fishball-Labelle. No se pudo por falta de tiempo, ahora espero que se pueda. Y un segundo ejemplo en el que vamos a intentar estimar por máxima verosimilitud la primera regresión que logramos con la gran encuesta integrada de hogares. Listo, entonces, cosa que nosotros podamos comparar esos dos resultados, ¿vale? Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? En mínimos cuadrados restringidos les voy a mostrar un poquito como bueno, ahí ya no hay nada de intuición, porque pues ya se la saben. Les voy a mencionar un par de cosas que pueden ser interesantes tal vez. Y posteriormente entonces lo que quiero es repliquemos un paper. ¿Listo? Vamos a replicar el paper de Mankiw, Romer y Whale del 92. Un modelo de crecimiento macroeconómico súper chévere. Entonces, pues va a ser interesante, ¿listo? Entonces, vamos allá. Listo. Entonces,
función de verosimilitud. ¿Qué es lo que vamos a entender por función de verosimilitud? Entonces, vamos acá. Recuerden entonces que nosotros tenemos unas funciones de probabilidad, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener unas funciones de probabilidad donde esa función de probabilidad entonces va a ser cuál es la probabilidad de que yo observe determinado valor, ¿cierto? Dado un conjunto de parámetros. Sí, entonces en el caso de una normal era lo que el profe Jorge les decía, esos parámetros son dos y entonces son la media y la varianza, ¿cierto? Entonces ahí nosotros tenemos nuestra función de probabilidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces nosotros vamos a crear algo que se va a llamar la función de verosimilitud, ¿cierto? Pero donde los papeles van a estar invertidos. Es decir, nosotros teníamos en el primer momento que nuestra variable es la observación o el dato y pues nuestro parámetro es pues bueno, el parámetro. Ahora, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener un cambio y en la función de verosimilitud la cuestión es que nuestra variable van a ser los parámetros y pues ahora los parámetros eran nuestras antiguas variables, es decir, los datos. Entonces, y subí. Entonces, noten que ese es como el primer cambio, ¿listo? Ahora, esto tiene fuertes implicaciones y es que matemáticamente ya automáticamente todo cambió. ¿Y por qué? Porque recordemos nosotros que una normal, ¿cómo es? Una normal creo que es 1/raíz de 2pi por la varianza al cuadrado multiplicado por el exponencial. Entonces, ¿el exponencial de qué? Eso era menos nuestra variable, ¿cierto? Entonces y sub i menos su media al cuadrado sobre 2 veces la varianza, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Que noten que si nosotros estamos en la función de verosimilitud, lo que está pasando aquí es que nosotros tenemos una función que parte desde los reales, ¿cierto? Y llega otra vez a los reales, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos una función de verosimilitud? Lo que va a pasar es que ahora nuestras variables son los parámetros. ¿Y cuántos parámetros tenemos? Tenemos la media y la varianza, es decir, tenemos dos parámetros. Luego estamos partiendo de R2 y llegamos otra vez a R. ¿Listo? Entonces, esa es una primera diferencia. Ahora, ¿cuál era como la intuición detrás de todo esto, no? Y es que nosotros tenemos algo así como un proceso de ingeniería inversa. Y es que si nosotros, como vamos a ver ahorita, ¿no? En el ejercicio en R, lo que nosotros hacemos es, dados unos parámetros, tenemos una distribución y digamos, esa distribución nos genera unas observaciones, eso se llamaría la realización del proceso estocástico. Entonces nos genera unos datos. A partir de la distribución se generaron esos datos. Pero en realidad nosotros no podemos hacer eso. Entonces lo que hacemos es, lo que les digo, un proceso de ingeniería inversa. Entonces lo que tenemos es esos datos. Y es que la máxima verosimilitud podría ser vista como un proceso de máxima compatibilidad. Y es que se tiene que volver todo, ¿no? Entonces, dados esos datos, ¿cuál es la distribución más compatible de la que sea posible que salieron esos datos? ¿Listo? Más o menos esa podría ser como un poco la intuición de máxima verosimilitud. Yo pensaría que ahí. Listo. Entonces, vale. Método de Newton-Raphson. Otra cosa, ¿no? Es que esta función, o sea, es como complicado, ¿no? O sea, la función de verosimilitud les permite a ustedes estimar no solamente funciones que son lineales en parámetros, sino también funciones no lineales. Entonces es ahí donde se ve
la verdadera ganancia, ¿no? De la función de verosimilitud, más bien del método de maximizar la función de verosimilitud a comparación, ¿no? De minimizar la suma de los errores al cuadrado, que era pues lo que hacíamos con mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, esta como implementación lo que les permite a ustedes es la estimación también de modelos no lineales. ¿Listo? Entonces, pues ténganlo en presente. O sea, verosimilitud también puede ser relacionado con no linealidades. Vale, ahora método en Newton-Raphson. Entonces, lo que les quiero decir acá es que de todas formas el método en Newton-Raphson es un método numérico, ¿no? Es decir, habrá veces que nosotros tenemos algo que se llama como respuestas o sí, soluciones de forma cerrada. Una solución de forma cerrada es cuando yo tengo beta es igual a esto. Una solución entonces que no tenga forma cerrada quiere decir que yo no puedo despejar ese beta. Sin embargo, eso no implica que yo no pueda encontrar cuál es el beta que maximiza o minimiza la función que yo tenga. Listo. Eso quiere decir que yo puedo recurrir a métodos numéricos. Entonces, yo reemplazo los betas numéricos que yo voy obteniendo en mi función objetivo. Y después de unas iteraciones, yo debería encontrar el valor como máximo de esa función. Entonces, numéricamente fue que encontré esos betas. Ahora, lo que les decía era que el método de Newton-Raphson es un método de minimización, ¿no? Entonces, pues el problema tiene que ser escrito como un problema de minimización. Eso quiere decir entonces que no sé, o sea, computacionalmente ustedes no van a trabajar con la función de verosimilitud, tampoco con la de log verosimilitud. Que recuerden, ¿por qué el log? Porque si yo calculo el logaritmo, al ser eso una productoria, entonces me queda una sumatoria, ¿no? Entonces es mucho más fácil trabajar con sumatorias. Pero bueno, entonces, ¿cómo necesitamos trabajar con un mínimo? Dado que el método de Newton-Raphson es para eso, lo que se hace es trabajar con el negativo de la función del logaritmo de verosimilitud. ¿Listo? Entonces, por el momento es eso. Vamos a ver un poquito aquí cómo funciona entonces eso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una función, digamos, algo así, ¿cierto? Entonces, no sé, este es el plano. No, pongamos eso por acá. Listo, ese es el plano, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a querer es encontrar es esto, ¿vale? Acá podemos poner entonces la función de verosimilitud, el negativo de la función de verosimilitud. Entonces pongamos menos L. ¿Listo? Entonces L mayúscula se suele utilizar para la de verosimilitud, L minúscula para el logaritmo de la verosimilitud. Y pues aquí pongamos entonces el parámetro en el cual está en función de, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar es que ese parámetro en t más 1, t aquí hace referencia a iteración, ¿listo? Entonces, tengan cuidado, no es que los parámetros estén indexados en el tiempo, sino están indexados a un determinado número de iteraciones. Esto entonces multiplica... bueno, esto es igual a su valor en la iteración actual, ¿cierto? Menos, entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí, voy a poner, no sé, alfa. Multiplicado entonces por la derivada de mi función de verosimilitud con respecto aquí quitemos el negativo como para no molestar tanto con la notación, con respecto a los parámetros. ¿Listo? Entonces, lo que les quiero decir acá es, por términos de, digamos, simplicidad, este término de aquí es conocido como la tasa de aprendizaje. ¿Listo? La tasa de aprendizaje. Esa tasa de aprendizaje, ¿de dónde viene? Noten que aquí es el inverso de la matriz hessiana, ¿no? Entonces, hay que tener un cuidado ahí. Y es que en la parte izquierda lo que tenemos es la matriz hessiana, ¿no? Bueno, la inversa de esa matriz. Y en la parte derecha lo que tenemos es solamente es
la pendiente, ¿no? Entonces, bueno, la primera derivada. O sea, tenemos segundas derivadas y primera derivada. Lo que pasa aquí es que la segunda derivada lo que a nosotros nos da es un concepto de convexidad, de curvatura, ¿listo? Es decir, qué tan curva es esa curva. Es que es complicado explicar, ¿no? Pero ténganlo presente, ¿listo? Entonces, esa inversa por el momento la vamos a relacionar con la tasa de aprendizaje, ¿vale? Entonces la curvatura nos va a decir qué tan curvo, qué tanta carga de información hay, ¿listo? Entonces, como les decía el profe Jorge, cuando hay una curvatura como pronunciada, la carga de información es buena, ¿listo? O sea, la aproximación numérica se puede y es chévere y al computador le va bien con ello. Cuando esa segunda derivada es cero, es la curva es muy plana, ¿listo? Entonces vamos a decir eso, que la curva es muy plana. Sí, no es tan convexa, no. Sí, digámoslo. Esto es complicado de explicar. Pero bueno, entonces, y pues por el otro lado solamente nos va a decir si la pendiente es positiva o negativa, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir acá es, digamos que nosotros, bueno, estos métodos siempre van a necesitar un punto inicial, ¿no? Entonces, digamos, tal vez que nuestro punto inicial, ahí está rayando, entonces va a ser este teta sub 0, ¿listo? En ese teta sub 0 noten que si yo trazara la derivada es que es positiva, ¿no? Entonces yo diría, esto es positivo. La curvatura nosotros vamos a, o bueno, ustedes por el momento hagan un salto de fe. Créanme que ese número siempre es positivo, ¿listo? Entonces ahí tendríamos positivo con positivo. Sin embargo, pues todo esto multiplicado por un negativo, entonces negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Noten que pues yo tenía ese teta sub 0, ¿no? Y ahora le estoy restando algo. Entonces sería teta sub 0 más algo negativo, ¿cierto? Es igual a un teta sub 1. Entonces ese teta sub 1 automáticamente tiene que ser menor que el teta sub 0, ¿no? Porque pues a teta sub 0 le estoy restando algo. Entonces, digamos que salta acá, ¿cierto? Y es acá donde es lo que les quiero decir. Y noten que la tasa de aprendizaje pues está conformada, ¿no?, por las segundas derivadas. Entonces va a ir cambiando con respecto a nosotros vayamos cambiando de puntos. Al cambiar de punto, entonces noten que esta zona en particular era bastante curva, ¿no? O sea, esta era más curva al menos que la nueva en la cual nos estamos posicionando, ¿cierto? Esta está un poco más aplanada, menos pendiente, por decirlo así. Entonces ahí mismo la tasa de aprendizaje va a disminuir. ¿Listo? Eso es lo que les quiero decir. Entonces, vale, lo que va a pasar es después que pues teta sub 2 va a ser igual a teta sub 1 menos nuevamente, bueno, más algo negativo, ¿no? Nuevamente. ¿Por qué? Porque pues esta pendiente sigue siendo positiva, ¿no? Entonces por este signo de acá, seguimos en negativos. Entonces, pues vamos a volver a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que les quiero dar a conocer acá con esta cosa fastidiosa de la tasa de aprendizaje? Y es que conforme nosotros vamos llegando a zonas de la curva más planas, el algoritmo va a realizar saltos, es decir, cambios, ¿cierto? Más chiquitos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les quiero decir. Lo que va a suceder es entonces que cada vez esos cambios van a ser más y más chiquitos. Hasta que, pues, o sea, sean una cuestión de nada, ¿no? Ahí es cuando nosotros habremos llegado a esos parámetros óptimos, a esos argumentos maximizadores de la función de verosimilitud. O, es decir, este es el argumento minimizador, ¿cierto? Listo.
Pues ustedes pueden hacer ya como el pensamiento de qué pasaría, por ejemplo, si la condición inicial fuera por este lado, ¿cierto? Es decir, si teta sub 0 fuera por este lado. Pues vean cómo que le sucede a ese método de Newton-Raphson, ¿vale? Entonces, ahí ya llegamos como a un resultado, ¿no? Y es que la iteración va, más bien el proceso iterativo, el método numérico Newton-Raphson va a detenerse cuando nosotros hayamos llegado a cierto umbral, es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si los cambios ya son de, no sé, el cuarto decimal? Uno diría como, ya deje así, listo. Entonces, es eso. El método de Newton-Raphson se va a basar en eso. Creo que por ahí ya no hay más. Bueno, ahora. Ujú. Bueno, habiendo dejado eso como claro, lo que va a suceder es que va a haber veces en las que ustedes tengan, bueno, en este caso no, creo que lo digo aquí ahorita, sí. En las funciones no lineales, es decir, si ustedes van a estimar modelos ya no lineales, lo posible es que ustedes vayan a encontrar no solamente un máximo global, como sucede con las funciones lineales, sino que vayan a encontrar también máximos locales. ¿Listo? Entonces tienen que tener cuidado. Y eso es porque noten que si por ejemplo acá nosotros partiéramos del parámetro sub 1 de este valor inicial, nosotros pues fácilmente vamos a ir subiendo, ¿no? Y vamos a llegar acá. Lo que va a pasar al llegar acá es que... bueno, el algoritmo no va, digamos, a volver a bajar, ¿no? Porque pues él está buscando su camino a la cima, ¿no? Entonces, pues él va a decir como, no, o sea, yo estoy subiendo y si me voy por este camino abajo, entonces no voy para allá. Y él terminaría de converger o de iterar en ese punto, ¿listo? Entonces, el punto A sería un máximo local, pero nosotros queremos es el global, ¿no? Pues lo mismo pasaría con el punto C, ¿no? Entonces toca tener cuidado. En este caso, el único valor inicial o bueno, los únicos valores iniciales que nos posicionarían en ese máximo global serían entonces este W sub 2 y pues todos los que se encuentren como hasta por acá, ¿no? O sea, que encuentren como bien su camino con los gradientes. Listo. Después, entonces, una serie de recomendaciones, ¿no? Esto yo lo vi en la materia, en tópicos de econometría 1, con la profe Carol Gómez Portilla. Entonces, pues es una materia chévere, ¿no? Por si la quieren algún día meter. Esa materia es principalmente acerca de datos de corte transversal, microeconometría. Entonces, es súper chévere. Bueno, ahora entonces pues, o sea, es como para darle créditos, ¿no? Esto pues lo aprendí con ella. Hay varias cosas de acá que yo saqué de apuntes con ella. Pero entonces lo que les quiero decir es que em, el escoger los valores iniciales puede ser aleatorio, ¿no? Es decir, si la función es lineal, a mí me vale cualquier valor posible, ¿no? Porque pues yo estoy seguro de que existe solamente un máximo global. Ahora, si la función no es lineal, tal vez ahí sí voy a necesitar más ayuda, ¿no? Para evitar el problema que les estaba mencionando. Y es acá donde entra algo que uno podría decir la adivinanza, ¿no? O Naive Guess. Entonces, la cuestión es que va a haber veces en las que ustedes pueden estimar un modelo no lineal como si fuera lineal, ¿listo? Entonces el modelo no lineal aplican MCO, no importa, eso está mal, pero, o sea, les va a arrojar unos valores iniciales al menos, ¿no? Algo con lo que guiarse por ahí. Listo, entonces ustedes le otorgan al programa eso como valores iniciales y él va a iterar y pues esperaría que se llegara al máximo global, ¿listo? Bueno, eso ya lo mencioné. No sé si esto lo mencioné, pero pues por si acaso lo repito. Esta es una advertencia. Entonces, si el modelo es lineal, entonces las estimaciones que nosotros logremos, tanto por OLS como por máxima verosimilitud, van a ser exactamente iguales.
Ahora, los estimadores pueden ser los mismos, pero sí hay un tema chiquito, ¿no? Ahí en cuanto a la matriz de varianzas y covarianzas de los betas. O sea, también influye en el error, ¿no? Y pues por eso influye en los betas. Pero pues lo que ustedes veían en clase con el profe Jorge es que máxima verosimilitud tiende a subestimar la verdadera varianza, ¿listo? Entonces, para que tengan cuidado por ahí. Listo, criterios de convergencia. Entonces, lo que va a pasar es que ustedes pueden ver que, pues técnicamente en estos últimos puntos la, la tasa de aprendizaje ya es muy chiquita. O sea, no, noten que al inicio el cambio de un punto a otro, o sea, dado que la curva era tan pronunciada, era sencillo y era rápido. O sea, el primer cambio es... Pero ustedes verán que conforme van pasando las iteraciones, cada vez los cambios sobre los parámetros son más chiquitos. Entonces, ¿qué pasa? Que el algoritmo literalmente puede tener una orden de detente cuando los cambios ya son menores que cierto parámetro previamente establecido podría ser. Y lo que yo les decía, por ejemplo, ustedes dicen como si cambia, o sea, si está por debajo de las milésimas, ya, déjalo ahí, ¿listo? Entonces podría ser eso. Entonces el delta había referencia a las milésimas. Lo otro es que, pues, de todas formas ustedes están asumiendo una distribución, ¿no? Una forma en la distribución de los datos. Entonces, pues eso les permite a ustedes tener literal una función objetivo. Y esa función objetivo va a tener entonces un gradiente asociado, ¿no? Recuerden entonces que cuando uno estaba en cálculo univariado, entonces lo que pasaba era que, pues, a fin de punta, a fin de cuentas, que era este punto. Este punto era, pues, donde la derivada de la función de verosimilitud con respecto a los parámetros era igual a cero, ¿no? Entonces, pues, lo que pasa con el... Lo que pasaría aquí sería que uno trabajaría más bien es con el gradiente, ¿no? El gradiente de la función de verosimilitud con respecto a los parámetros, y esto tendría que ser igual a un vector de ceros, ¿no? Entonces aquí que estamos diciendo que por todos los datos, o sea, bueno, por todos los lados se maximizó, se minimizó. O sea, esto no es condición suficiente para maximizar o minimizar, pero sí necesaria. Entonces, si el algoritmo encuentra que ese gradiente de la función de verosimilitud es lo suficientemente cercana a cero, digamos que, o sea, ya la milésima es cero, entonces pueden faltar los demás, ¿no? De ahí para la derecha, pero si la milésima ya es cero, ya el programa puede perfectamente decir, listo, hasta aquí llegamos. Entonces, es eso, ¿vale? Ese sería otro criterio. El último criterio podría ser que no se llegó ni tanto a... como el umbral. Digamos que el primero es un método umbral y el segundo es el método de gradiente. Digamos que no se llegó a eso, ¿listo? Es decir, no se llegó al objetivo, pero ya se cumplió un número máximo de iteraciones que tenía el proceso. Entonces, pues, o sea, ahí ya sería problemático, ¿no? Dejar el computador como en un bucle infinito. Podría llamarse un bucle infinito. Entonces, es eso, ¿listo? Tengan cuidado. Y dificultades prácticas. Entonces, noten entonces que puede ser, ¿no? Que si se excede el número máximo de iteraciones, quiere decir que la tasa de aprendizaje ahí es muy baja. Cuando la tasa de aprendizaje es muy baja es porque la curvatura no es la adecuada, ¿no? O sea, es muy plana. O en otras palabras, la carga de información es muy baja. En ese sentido, entonces, lo que va a pasar es que el programa nunca halló ese punto máximo, ¿cierto? En el que pues se maximizaba esa función, y ustedes pues quedaron en un, em, ¿cómo decirlo? En un punto subóptimo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Ahí estaba escrito. Pero listo, entonces pues no encontraron los parámetros que tenían que hallar. Eso puede darse dado que o toda la información literalmente es así, y entonces ahí sí están en un problema, o dos,
que solamente se posicionaron en una parte plana, ¿listo? Entonces puede ser que con otros valores iniciales la cosa sí converja, ¿vale? Eso ahí. También puede ser sobre parametrización del modelo. Eso no recuerdo si en el video de la NBA cuando me puse como a hablar de componentes principales y eso mencioné, pero pues al menos 10 datos por cada uno de los parámetros que se incluyen, ¿no? De ahí más o menos nace un poco la idea de los 30. Sí, de los 30 datos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una variable regresora, ustedes van a tener primero la pendiente que acompaña esa variable, segundo el intercepto y tercero pues ustedes tienen que estimar la varianza de los errores. Entonces hay tres parámetros por estimar, cada parámetro necesita al menos de 10 datos. ¿Listo? Entonces ahí está como un poco la intuición detrás de la vaina. Listo. Entonces vamos por la estimación, ¿no? Entonces, máxima verosimilitud. Listo, entonces recuerden que pues... Ah, no, fui por un poco de agua. Em, Recuerden entonces acá que pues todos estos scripts ustedes los van a ver en el repositorio, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos, ¿no? Entonces vamos a definir nuestro directorio de trabajo. Posteriormente, ¿qué necesitamos? La librería para leer las bases de datos que vayamos a necesitar. La librería stats4. Entonces, con esta lo que nosotros vamos a poder hacer es aplicar la función MLE. Esta es una función que ya se las explico, pero es para máxima verosimilitud, listo. Estas otras dos no recuerdo por qué las puse, pero deben ser importantes si están ahí. Tal vez esta no, pero bueno. Y la BBML pues es para una versión mejorada de la primera, ¿no? De MLE, esta tiene ML2, que pues traen unos nuevos métodos de optimización que son como chéveres. Finalmente pues vamos a poner una semilla. No recuerdo si les hablé a ustedes de números pseudoaleatorios. O sea, en informática no hay números aleatorios totalmente, ¿no? Hay números pseudoaleatorios. Si no lo mencioné antes, me avisan y en las sesiones sincrónicas les cuento que son los pseudoaleatorios, ¿listo? Porque pues no me gustaría perder tiempo ahí si ya lo expliqué. Pero pues no recuerdo si lo expliqué porque no hemos hecho simulaciones. ¿Será que no lo he explicado? Bueno, pues por si acaso, si no, pues igual lo saltan. En informática entonces lo que sucede es que no hay una forma de implementar un algoritmo que cree números aleatorios, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues igual siempre va a haber como... no, sí, ya lo expliqué, ya me acordé, sí lo expliqué. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a realizar una simulación donde vamos a necesitar de 100 observaciones, ¿listo? Ese número 100, o sea, me lo inventé, pero ustedes pueden poner cualquier otro y yo creo que va a funcionar. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces con rnorm, entonces lo que yo hago es genero a través de una distribución normal las observaciones. Entonces yo le estoy diciendo cuántas observaciones quiero como primer argumento, que pues ya está guardado en un número, son 100 observaciones, y pues le digo cuál es la media y la desviación de esos datos, listo. Entonces le digo media 7, desviación 2, listo. Esa va a ser mi variable independiente, listo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que la variable dependiente, ahí le puse la longitud del vector de independientes, cosa tal que pues, o sea, pues para mostrarles varias formas, ¿no? Listo. Pues, o sea, ustedes ahí van a ir viendo como qué combinaciones pueden tener. Posteriormente, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le digo que la media
va a ser uno más dos veces la variable independiente. ¿Eso qué es? O sea, literalmente es la función de regresión, ¿no? O sea, porque es un valor esperado, ¿no? Condicional a las variables. Entonces, pues ese va a ser literalmente mi promedio. Y es que le estoy diciendo que la media es, o sea, el beta sub 0 debería ser uno y el beta sub 2 debería ser, digo, el beta sub uno debería ser igual a 2, ¿no? Entonces, y le estoy metiendo un ruido ahí, ¿no? Recuerden que ese ruido es como esa... pues digamos el término de error, ¿no? O sea, todo aquello que yo no observé, ¿listo? Y que pues de todas formas, pues por ahí alguna forma tuvo que actuar. Entonces ahí creé la variable independiente y finalmente terminó graficando pues ambos, ¿no? Entonces noten que de todas formas hay una relación positiva entre esas dos, ¿no? Y pues el grado de correlación es fuerte. No, recuerden, no causalidad. Tengan cuidado con eso. Em, Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos posteriormente? Vamos a estimar, ¿no?, un modelo de regresión lineal, todo súper suave, como hemos venido trabajando, donde la dependiente está en función de la independiente. Em, Encontramos entonces estos resultados. Noten que encontré 1.15 y 1.97, o sea, bastante cercanos, la verdad, a los verdaderos parámetros poblacionales, ¿no? Y pues, según este error estándar, la verdad es que si nosotros hiciéramos la prueba hipótesis, no rechazaríamos, ¿no? Donde dijéramos que el intercepto es igual a uno y la independiente es igual a 2. Si quieren, pues vayan chequeando ustedes, recuerden, o sea, esto es como de curiosos. O sea, no se queden solamente con lo que Hernando, el profe Juan y yo les damos acá. No, o sea, ustedes se tienen que poner como manos a la obra. Posteriormente, entonces, ¿qué calculo? El intervalo de confianza para, pues, recuerden que eso les permite a ustedes chequear un poco, ¿no? Si las variables son significativas o digamos de una forma sencilla, ¿no? Si cae pues el cero en el intervalo, chao. O sea, ya esa variable no funciona. Posteriormente entonces tenemos la matriz de varianzas y covarianzas, VCOV, bueno, WCOV. Y entonces pues recuerden, en la diagonal principal es donde se encuentran los valores importantes, ¿no? Ujú. Listo. Ahora, una cuestión acá como importante podría decirse. Recuerden, eso lo charlamos en una de las sesiones asincrónicas. Y es que VCOV puede tener, bueno, no como tal esa función, creo que es VCOV hack y VCOV ch, ¿no? Que son las funciones que me permiten a mí modelar por errores robustos tanto a heterocedasticidad uy, qué pena, tanto por heterocedasticidad como por autocorrelación, ¿no? Entonces, pues, en las sesiones asincrónicas, bueno, sincrónicas, mencionamos un poquito acerca de los diversos estimadores que existen, ¿no? Con esta función lo único que hago pues es extraer los valores de la diagonal, ¿no? De mi matriz VCOV. Posteriormente saco la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque pues recuerdan que ahí están las varianzas. Yo necesito son los errores estándar. Entonces, esos son los que encuentro acá, ¿no? Noten que pues son los mismos. De ahí todo viene. Posteriormente, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo puedo encontrar, curiosamente, una función de, sí, de el logaritmo de la verosimilitud. Y lo puedo entonces evaluar en los betas obtenidos por la regresión lineal. Entonces, ahí reemplazo, encontré un valor de menos 119 punto tanto. Estos son criterios de información y si no me pongan tanto cuidado. Pero llévense esa idea. Existen criterios de evaluación para criterios de información para evaluar los modelos. Eso lo van a ver en econometría 2. Listo. Y ahora es donde viene la parte interesante. Lo anterior lo pasé pues rápido porque ustedes ya lo conocen. Ya deberían saber esas cosas.
Esa parte ya no. Entonces, les voy a dar como un contexto, ¿no? Y es que ML2 es una función que tiene integrada, es decir, en su código está como oculta la otra función llamada optim. Hay dos funciones, están optim y optimize. Entonces, lo que pasa es que optim es más chévere porque esa permite con optimizar, digamos, con respecto a varias variables, varios parámetros, listo, por así decirlo, como si fuera un cálculo multivariable. La optimize es solamente para una, entonces pues, que aburrido, ¿no? Entonces, pues esa utiliza Optim. Lo que va a pasar es que entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Yo acá creé un objeto que se llama regresión.mv, ¿no? De máxima verosimilitud. Es una función que es un objeto, ¿no? Pero es una función que en este caso, creada por nosotros, que en este caso está en función, o bueno, sus argumentos más bien son el beta sub 0, que era el intercepto, el beta sub 1, que es pues la pendiente, y el sigma, que es pues la varianza de los errores, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí es que esa función va a tener, entonces, va a generarse una y predicha, ¿no? Esa y predicha entonces va a ser pues nuevamente el beta sub 0 por el beta sub 1 por la variable independiente, ¿no? Y lo que va a pasar es que acá nosotros vamos a calcular entonces la, la suma, ¿listo? La suma de unas distribuciones log normales. Recuerden que ahora es suma porque como yo estoy trabajando con el log de verosimilitud, entonces esas productorias se volvieron sumatorias. ¿Listo? Entonces por eso acá ponemos log igual a true. ¿Listo? Porque estamos trabajando sobre log normales. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo que se quiere modelar es o sea, los argumentos van a ser, en el primero ustedes van a poner entonces cuál es esa variable que queremos modelar. Entonces, lo dicho, es la variable dependiente que simulamos al inicio, ¿no? Esta de acá. Posteriormente, entonces, a través de qué la estamos modelando. Entonces, una y predicha. ¿Listo? Es la estimación que tenemos de esa variable dependiente. ¿Y cuál es la desviación? La desviación que pensamos es ese sigma. ¿Listo? Entonces ahí están todos los parámetros ya agrupados y todo súper. Ahí queda entonces creada nuestra función, ¿no? Mírenla, acá está. Listo. Entonces, posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un objeto que va a llamar modelo de máxima verosimilitud, ¿cierto? Que va a ser el resultado aquí. Entonces, esta función lo que va a hacer es, va a coger esta otra función, es que es un montón de funciones, ¿no? O sea, esta parte, pues espero que no sea tan enredada. Pero lo que vamos a hacer es coger la función de verosimilitud, ¿listo? Luego lo que va a suceder es que nosotros tenemos que decirle cuáles son esos puntos iniciales, ¿no? O sea, los puntos en los cuales él va a comenzar a iterar. Entonces, pues lo que les digo, o sea, como es una función lineal, perfectamente podemos decir cualquier número que nos salga y, o sea, todo sobre ustedes tranquilos. Entonces, pues, digamos 10 10 10 o sea, todo 10 10 para todo. Y listo, entonces, lo que va a pasar es que, ¿el qué va a hacer? Él va a poner ese 10 del beta acá, el 10 del beta 1 acá, y pues, o sea, internamente pues su sigma en 10, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a calcular esa y predicha y va a mirar entonces qué tan compatibles, ¿no? Recuerden, máxima compatibilidad, por así entenderlo. ¿Qué tan compatibles son las predicciones de aquí con los valores de acá? ¿Listo? O sea, recuerden el proceso de ingeniería inversa. Entonces, estimamos los parámetros para acercarnos a esos datos y listo, entonces se realiza la comparación ahí. Y listo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Dados, digamos, los métodos que hemos visto, ¿no? Tanto con el gradiente como con el umbral, es decir, todo esto basado en el método de Newton-Raphson, ¿no?
lo que va a pasar es que él va a dar nuevos valores tanto para el beta como para tanto para beta sub 0 como para beta sub 1. Va a revisar entonces si esa sumatoria es menor. Sí, tiene que ser menor. Porque estamos trabajando, noten que aquí hay un menos, ¿no? Es el negativo de la función de verosimilitud. Entonces estamos buscando es un mínimo. Y entonces va a buscar una cuestión tal que esa, o bueno, algunos parámetros tal que se minimice esa suma. ¿Listo? Entonces él va iterando y va iterando y va iterando. Y listo, entonces acá qué pasa. Él nos dice que hay unas 20 advertencias. Entonces pues con warnings lo que nosotros podemos es sacar esas advertencias. Y que nos dice que hubo valores perdidos. Se produjeron valores perdidos o valores que no están disponibles, valores que no podían ser calculados. Y como aquí dice ahí en mi comentario, lo que sucede es que técnicamente nosotros le estamos permitiendo a Sigma tomar todos los valores que él quiera. Pero recuerden que Sigma es una varianza y una varianza tiene que ser estrictamente eh, no positiva, ¿cierto? Entonces los no positivos, no negativa. Sí, no negativa. Tiene que ser no negativa. Ah, bueno, es que lo escribí por otro lado. Tiene que ser no negativa, ¿cierto? No, tiene que ser positiva. Sí, 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 sorry. La varianza tiene que ser positiva, ¿cierto? Entonces, no puede ser cero porque, pues, si la varianza es cero, no estamos en un mundo estocástico, estamos en un mundo determinístico. Entonces, no, o sea, tienen que ser valores positivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí ahorita? Acá lo que se hace es, se utiliza un método, por defecto está el BFGS, no recuerdo bien de, o sea, cuál es quiénes fueron los que lo crearon. Estos no fueron, estos fueron los que crearon el siguiente que les voy a mostrar. Pero ustedes pueden buscar acá en el libro de Fletcher. Entonces, en este libro aparece, ¿listo? Pero el método BFGS es el que está por defecto, ¿vale? Es un buen método. La cosa es que esta B posteriormente fue creada por ellos, ¿listo? Por Beard y colaboradores. Entonces lo que ellos hicieron fue crear eso se llama de box, era como una caja, o sea, una caja de restricciones, y era porque se podía restringir cuáles eran los valores numéricos. Entonces acá noten que uno tiene que informar cuál va a ser el piso, ¿cierto? El piso de todos los parámetros. Y yo acá estoy permitiendo que beta sub 0 y beta sub 1 vengan desde menos infinito. O vayan hasta menos infinito, ¿listo? Entonces ahí todo súper bien. Ahora, ¿qué pasa con sigma? A sigma sí la estoy acotando, ¿listo? Entonces estoy diciendo tú tienes que ser 0.001 al menos, ¿listo? O sea, ese tiene que ser tu piso. No lo dejo como cero porque recuerden, o sea, la varianza tiene que ser un parámetro positivo. Y finalmente entonces pues dejo que el límite superior sea infinito para todos. O sea, ahora si la varianza es infinito podría ser un problema, ¿no? Pero porque pues el segundo momento no estaría bien definido. Pero pues hasta ahí todo súper. Entonces noten que si vuelvo a correr eso ya no hay ningún error. ¿Listo? Entonces recuerden, o sea, los errores se generaban porque la varianza no puede ser eh, ay, sí, la varianza no puede ser no positiva. ¿Listo? Entonces, bueno. Finalmente pues tenemos el summary. Y acá entonces quiero imprimir nuevamente el summary de mi modelo por MCO. Y entonces chequemos esto. Noten entonces que por máxima verosimilitud los estimadores son... Uy, podría decir incluso que hasta iguales, ¿no? O sea, 1.148, ahí está. 1.979, ahí está. Entonces, pues, o sea, la verdad, nos fue bien. y en lo que sí hay diferencia es en los errores estándar, ¿cierto? Entonces, noten aquí que
al menos para... No, sí, para ambos, total, para ambos. Para ambos, para el intercepto y la pendiente, sí, sí estamos encontrando que la varianza, o bueno, los errores estándar de esos parámetros son menores en el caso de la estimación por máxima verosimilitud. Recuerden que no es que ese método sea más eficiente en este caso, sino que es tiende a subestimar la varianza, ¿listo? Porque aparte con respecto a máxima verosimilitud, nosotros decimos que hay una eficiencia en términos asintóticos, ¿vale? Sí, si quieren charlar un poquito de teoría asintótica, me avisan y en las, digamos, monitorías em, sincrónicas lo miramos, ¿listo? Pero listo, entonces ahí ya tenemos nuestra primera estimación, ¿no? Listo, veamos entonces log likelihood. Entonces noten que pues literalmente es el mismo valor al que nosotros habíamos obtenido en el caso de MCO, ¿no? Entonces, otra cuestión acá, hay el de Viens. No recuerdo bien cuál era ese. Es que hay uno que es como dividido por dos. Veamos acá. Ah, ya. Em, no, multiplicado por 2. No sé por qué acá R nos muestra es menos dos veces la función de verosimilitud. ¿Listo? Entonces noten que la función de verosimilitud en realidad era menos eh, 119 punto algo. Acá nos da entonces es menos dos veces eso. Entonces es esta. No, la verdad no sé para qué sirve eso, ¿no? O sea, porque él arroja los dos valores. O más bien, en la estimación él arroja esto. Pero pues, o sea, tengan en cuenta eso, ¿no? O sea, no les arroja como tal la verosimilitud, sino menos dos veces la verosimilitud. Posteriormente, entonces, nosotros podemos revisar como los intervalos de confianza. Lo que va a pasar aquí es complicado, listo. Y es que vamos a dejarlo corriendo. Ah, bueno, no se demoró tanto. Él se demora como perfilando porque hay unas cuestiones como de asimetría con las que hay que tener cuidado, listo, en los intervalos de confianza. Ahí no me arrojó ninguna advertencia. Eh, y ahora lo que pasa es que noten que él dice como perfilando. La verdad no sé qué traduzca eso. Pero entonces lo que va a suceder es que va a ser mucho mejor si nosotros nos ahorramos esa carga de perfilamiento siempre que nosotros corramos el código. Entonces nosotros lo podemos guardar con esta siguiente línea, ¿no? Entonces el perfilamiento de mi modelo de máximo de verosimilitud, guárdalo en este objeto. Y con eso, entonces ahora nosotros sí podemos correr o mostrar rápidamente cuáles serían los intervalos de confianza. Noten que ahí salió súper rápido, listo. Pero pues son cositas ahí como por contarles. Listo. Posteriormente entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No sé si les he contado acerca de bar MFROW, pero pues, o sea, lo que ella está diciendo es como la separación de nuestro entorno de gráficas en figuras. Entonces ahí, como es por filas, entonces quiere decir que el primer argumento son las filas. Yo le estoy diciendo entonces, sepáralo en una fila y tres columnas. ¿Listo? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasaba? Que nosotros graficábamos entonces... este es nuestro entorno de figure, ¿listo? Y entonces nosotros, cuando graficábamos, aquí nos aparecía un plot. Ahora lo que yo le estoy diciendo es, en la misma figura, quiero que salgan tres plots. ¿Listo? Entonces este es el plot 1, este es el segundo y el tercero. Todo igual en el mismo entorno de una única figura. ¿Listo? Entonces eso es ahí lo que estamos haciendo. Posteriormente entonces, ¿qué le voy a decir? Que me grafique ese perfilamiento que él hizo.
Esto de valor absoluto, déjenlo como verdadero, es como para chequearlo mejor. Los intervalos de confianza, acá entonces los intervalos de confianza yo quiero que sean al 50, al 80, al 90, 95 y 99%, listo. Y noten que son porcentajes, entonces acá yo lo que estoy haciendo es multiplicar todo ese vector por 1/100. ¿Listo? Entonces cosa que este sería 50/100 o lo que es lo mismo .50, ¿no? Entonces graficamos. Y acá lo que ustedes van a tener que ver es que lo, el perfil de cada uno de esos parámetros sea relativamente lineal, ¿listo? Es decir, esta gráfica les tiene que mostrar a ustedes bandas azules lineales para todos los, digamos, niveles de confianza, ¿vale? Y es que, por ejemplo, si ustedes notan aquí pasa algo raro. Y noten que tanto beta sub 0 como beta sub 1 están centrados, súper bien. Pero sigma sí está como un poquito sesgado a la izquierda, ¿no? Es decir, su punto de inicio está como a la izquierda, más que centrado. Y aparte, esta curva no es recta, o sea, sí es curva literalmente. Eso ustedes lo van a ver más chévere, pero lo que sucede acá es que ustedes lo que necesitan es que siempre sea recto todo. ¿Listo? O sea, todo tiene que ser recto. Si no, eso es un indicio de eh, no linealidades en su proceso. Y eso entonces tiene que ser modelado con otras, digo, teniendo en cuenta que puede haber problemas con los valores iniciales. ¿Listo? Recuerden, los problemas de convergencia que mencionábamos al inicio. Listo. Y finalmente, pues, o sea, restablecemos todo. O sea, una fila, una columna, cosa que pues después las gráficas quede todo súper bien. Ahora, finalmente, entonces tenemos nuestra matriz de información de Fisher, ¿no? Que es la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Entonces, de esa matriz de información de Fisher, que no incluye ya solamente la varianza y covarianza de los betas, sino que pues por ahí está también como la de los errores, ¿no? Entonces toca... Sí, la de los errores. ¿O cuál está ahí? Creo que sí, la de los errores. Igual pues, o sea, si quedaron con dudas después de escucharme dudando, pues lo resolvemos otra vez. Clases sincrónicas. O sea, todo lo que no pueda responder yo acá, o sea, como si fuera una monitoría normal. Yo les diría como, te quedo debiendo eso, entonces pues lo resolvemos en la siguiente sesión. Pero listo, entonces la cuestión aquí importante es que son los elementos de la diagonal lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces, y más precisamente, si yo busco los errores estándar, pues es la raíz de eso. Entonces ahí tengo mis resultados. Y recuerden entonces que de todas formas, ¿qué es la matriz de información? La matriz de información es entonces, acá, la matriz de información es entonces, la matriz de información con respecto a mis parámetros θ era igual a el negativo, creo que era el negativo del valor esperado de mi matriz hessiana, evaluar los parámetros y eso a la inversa, ¿no? Creo que sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que acá, digamos, términos computacionales, uno no trabaja con el valor esperado de esa matriz hessiana, uno trabaja con algo que se llama la hessiana empírica, ¿listo? Entonces, noten que en realidad hay muchos términos que siempre utilizan empírico. O sea, si uno no puede llegar a la parte abstracta de la teoría, uno habla de cosas empíricas, como era el caso de Cousin, ¿se acuerdan? Que era fluctuaciones empíricas. Entonces, listo. Esa es la gestión empírica. Se le saca entonces inversa a la gestión empírica. No recuerdo si... No, ahí no está negativo.
Bueno, creo que la gestión empírica debe tener en cuenta el negativo, porque noten acá que si yo saco, o sea, recuerden que con solve lo que yo estoy haciendo es obtener la inversa de una matriz. Entonces yo estoy diciendo, saca la inversa de la hessiana de mi estimación por máxima verosimilitud. Listo, entonces si yo hago eso, lo que va a pasar es que, pues, así como les decía ahorita, ¿no? Estoy en la matriz de información. Ay, no, acá. O sea, si saco la inversa de la matriz empírica, de la gestión empírica, entonces estoy en la matriz de información. Y si hago eso, entonces, pues, listo, los elementos de la diagonal principal deberían ser estos mismos, ¿no? Ahora, esto pues es un poquito de programación, pero pues se los cuento por si acaso. Noten acá que esto como tal es... Ay no, esta no, es esta. El modelo .mv, ¿cierto? Mi modelo de máxima verosimilitud es algo conocido como una lista. Una lista entonces tiene distintos renglones y yo puedo ir revisando cada uno de esos renglones. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que si nosotros vamos a details, entonces no, nosotros extrajimos con un arroba, ¿no? Y después con signo pesos la hessiana. Entonces, ¿qué pasa? No, nosotros la podemos sacar de acá. Y siempre que ustedes quieran algún dato, revisen acá en la lista y ustedes lo pueden extraer con estos botoncitos, ¿sí ven? Que aquí a la derecha aparecen. Y eso pues automáticamente aparece en, en la consola. Ahí está. O sea, todo súper bien, ¿no? Ahora pues ahí yo cambié el signo, los dobles corchetes por un signo pesos, pero pues no sé, se veía más chévere para mí. Y pues son como cosas que uno se acostumbra a ir programando un poquito. Ahora, ¿qué otra cosa interesante hay acá? Máximo gradiente. Pues yo pensaría que estas es como las condiciones de convergencia, ¿no? La verdad esto sí, hasta ahora me puse a mirarlo, entonces pues no quiero perder mucho acá el tiempo porque pues no sé mucho acá tampoco, ¿no? Pero pues lo que les quiero decir, miren, el optimizador es Optin, ¿sí ven? Entonces lo que les decía. Bueno, el punto. O sea, es chévere como que sepan que aquí está como toda la información que ustedes en algún momento necesiten extraer. Listo. Y bueno, eso es todo por el momento. Ahora, vamos a hacer un segundo ejemplo, ¿vale? Uf, esto está largo. Pero bueno, yo creo que con la primera explicación ya quedó claro. Entonces, esta segunda parte va a ir súper rápido. ¿Listo? O sea, esto sí vamos súper rápido. Entonces, bueno, lo que voy a hacer yo es que voy a cargar los datos, listo, de mi estimación de la gran encuesta integrada hogar, es cierto, la primera estimación, cosa tal que quiero yo es revisar los datos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo estimo por MCO la regresión original, ¿cierto? Em, y si la estimo por máxima verosimilitud. Listo, acá ya quedó todo cargado, entonces súper. Esto yo qué hice, o sea, la gracia era, tengo mi matriz de datos, ¿cierto? Y así como yo puedo importar datos, yo los puedo exportar. Entonces puede ser que yo no quiera siempre correr ese código de unir bases de datos, mezclar, sino que listo, o sea, ya tengo el resultado final, o sea, la base de datos con la que voy a trabajar el resto del semestre, entonces pues la exporto. Acá entonces, ¿qué era lo que yo intenté hacer? Exportarlo en formato CSV y pues listo, cargarla nuevamente. Pero por alguna razón así no me cuadra. Entonces, pues, o sea, mientras que yo soluciono como esos problemas, la cosa es que para que pues ustedes contrasten, ¿no? Con su propia información, lo que quiero es que carguen en su script, o sea, la parte en la que consiguen los datos y en la que estiman su primera regresión y listo. O sea, esos datos los vamos a guardar en una nueva base de datos llamada
Ejemplo, listo. Y entonces aquí, ¿qué va a pasar? Esta pues es la estimación que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, estos fueron los coeficientes que encontrábamos, ¿no? Y pues acá lo que esto indicaba era una tasa interna de retorno del 12.4%, ¿no? Entonces, pues, acá entonces pues solamente extraigo los coeficientes del modelo, miro cuáles son los intervalos de confianza, notamos que pues ningún intervalo llega a incluir el cero, entonces todos son estadísticamente significativos. Miramos como cuál es el log likelihood. Eh, bueno, esta es una matriz de diseño. Alguna vez unos muchachos acá también de la monitoría me preguntaron que era una matriz de diseño, pero no se pierdan. O sea, la matriz de diseño es la misma X con la que hemos venido trabajando nosotros. Veamos, por ejemplo, matriz de diseño. Entonces, acá ya había una versión en español más suave. Tal vez si cambio acá. Es... No. Bueno, el punto, entonces una matriz de diseño entonces va a estar definida como esa matriz X, ¿cierto? Su IJ. Entonces la fila, o sea, I va a denotar la iésima fila y J entonces la J décima columna. Entonces lo que pasa ahí es que la matriz de diseño, pues lo que les digo, o sea, solamente es una matriz como de regresoras. Me sorprende que esta es la primera vez que veo que la versión en español está más chévere que esta. Pero bueno. Listo, entonces, ¿qué pasa acá? Si yo le digo cuál es la matriz de diseño de mi modelo MCO, entonces él me va a decir como cuál fue esa X con la que técnicamente yo hice como toda la transposición y todo y la inversa de matrices, ¿no? Y con Get entonces lo que le digo es muéstrame los 6 primeros datos, ¿no? De esa matriz. Entonces pues noten que aquí mismo él me muestra que había un intercepto que era una columna llena de unas, ¿no? Y pues va a pasar lo mismo, ¿no? Si utilizo tail. Entonces me muestra son más bien los últimos 6 datos. Ahora, yo cómo creo una matriz de diseño. Y es que con la función with yo le digo cuál es la información. Le digo la información la encuentras en ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de esa matriz ejemplo, la matriz de diseño no toma todas las variables, ¿no? O sea, no tiene por qué tenerlas todas en cuenta. Entonces lo que se le dice es, esa matriz de diseño va a correr una regresión en función de qué. Entonces en función de una era la escolaridad, otra la experiencia potencial y otra la experiencia potencial al cuadrado. Entonces pues simplemente no guardamos como literalmente la matriz de la que obtuvimos como su cabeza y cola, por así decirlo. Listo. Era como pues una... No recuerdo ni siquiera por qué incluí eso ahí. Era, no sé, un tema como de... Que ustedes supieran, por si acaso. La verdad no recuerdo. Bueno, y listo. Ahora vamos por los betas. Entonces... Ah, bueno, sí, la estimación por mínimo, por máxima verosimilitud. Entonces hay algo acá y es que yo lo dejo así para que sea como lo más en general posible, pero pero en clase con el profesor asistente ustedes van a ver que los argumentos pueden llevar un nombre y es mejor que lleven un nombre, así en la estimación ustedes van a ver qué parámetro se relaciona con qué, listo. Y entonces lo que va a pasar con esta regresión es que pues hay 4 parámetros, ¿no? Bueno, o sea, 4 betas y una varianza. Posteriormente entonces los datos, yo acá, no, noten aquí que los betas tienen como libre como
libre variabilidad, o sea, ellos son como variables libres, ¿listo? Entonces, ¿y por qué son variables libres? Porque el proceso de optimización lo que va a hacer es ir cambiando sus valores hasta encontrar ese valor de el negativo de la suma, es decir, el negativo de la función de eh, logaritmo de verosimilitud, que sea la menor posible. Entonces, por eso tienen que variar. Ahora, los datos no tienen que variar, entonces esos sí los dejamos fijos. Y listo, entonces acá lo que pasa es, recuerden, entonces beta sub 0 es el del intercepto multiplicado por datos. Entonces recuerden, si yo dejo entre los corchetes la primera vacía es porque le estoy diciendo toma todas las filas, y la segunda si la relleno con el 1 porque le digo toma solamente la primera columna. Recuerden entonces que si miramos aquí la matriz de diseño, la primera es la del intercepto, entonces pues por eso pongo esa ahí, y se hace lo mismo con los demás betas, ¿no? Entonces, ¿qué decimos aquí? Recuerden, la primera es el objetivo, ¿no? Entonces el objetivo es que se aproxime, que eh, sea lo más compatible posible con las observaciones reales, ¿no? Entonces en la matriz ejemplo, porque la matriz diseño no tiene, ¿no? Recuerden, la matriz diseño no tiene eh, la variable dependiente, solamente las independientes. Le digo de la matriz diseño, digo de la matriz ejemplo, saca entonces la variable dependiente, el logaritmo natural del salario por hora. ¿Y cuál es nuestro, digamos, como forma de aproximarnos, nuestro modelo de regresión? La y predicha, ¿no? En sigma, y pues lo mismo, ¿no? O sea, otra vez. Ahora, acá pues lo que digo es, podemos hacer un chequeo, y es que nosotros podemos, por ejemplo, digamos, si doy 1, 1, 1 a todo, listo, ese es uno de los resultados. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí le doy a todo 2, 2, 2, 2, 2? Veamos qué pasa. Entonces, noten que aumentó, ¿no? Y yo aquí estoy buscando ese el menor valor posible. Entonces, recuerden, o sea, es el máximo de la función de verosimilitud, pero es el mínimo de la función menos del logaritmo de la verosimilitud. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, pues por ese lado no va. Entonces, él va chequeando las derivadas y toda la cosa. Y pues la cosa es que él encuentra el menor valor de esta función, regresión.mv. Listo, entonces elección de valores iniciales. Pues el intercepto, puse la media del salario por hora, del logaritmo natural del salario por hora, y la inicial para sigma, entonces pues la desviación estándar de mis observaciones. Listo. Entonces, en la estimación, ¿qué pasa? Se pone entonces que mi modelo estimado por máximo verosimilitud sea que aquel proceso que minimiza esta función, la regresión por máxima verosimilitud, donde los puntos iniciales son. Entonces, para el beta sub 0, el calculado antes, en los otros pues dejé 0. No me importó mucho, la verdad. Y listo. El último valor de sigma, ¿no? Finalmente, entonces, este método que me permite a mí poner restricciones, ¿no? sobre los valores que pueden tomar los parámetros, cosa tal que pues ese sigma yo puedo decir que tiene que ser positivo. Estimamos y comparamos los dos modelos. Entonces, ¿qué va a pasar? Noten acá 6.17, 6.17. Acá hay una diferencia, ¿no? Ya aquí es 1 y aquí es 3. Ahora, eso recuerden que los estimadores son los mismos. Lo que sí va a generar acá diferencia es tal vez si se alcanzó el umbral antes de llegar a ese tercer dígito, entonces, ¿listo? O sea, ya es una cuestión de los umbrales. La escolaridad pues igual, lo mismo, es el tercer dígito el que me genera un cambio, y lo mismo con todo lo demás, ¿vale? Entonces pues hasta el momento ya tenemos como nuestra regresión, ¿no? Entonces
Vimos que los resultados... la desviación estándar, que es lo importante. Ujú. 3.096, 3.095. Bueno, en este caso lo calculo mayor. 1.837, 1.590, 2.717. Bueno, esta vez le fue bien. Tal vez es porque son muy chiquitas esas desviaciones, bueno, esos errores estándar. Em, Listo. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo último que les quiero mostrar ya para terminar esto? Es que me he dado cuenta que las sesiones son largas y pues son cansonas para ustedes y para mí, entonces pues mejor salir rápido esto. Em, hmm, bueno, pues recuerden, guardamos el perfilamiento, ¿cierto? Em, como, como para los intervalos de confianza. Y listo. Ahí. Cierto que en este caso se demora un poquito, porque pues esta estimación sí era complicada. Listo, ahí lo calculo. Entonces, pues todos estadísticamente significativos. Y ahora, esta es la parte interesante. Y noten que en este caso sí hay un comportamiento como, o sea, hay unas curvas como más extrañas, ¿no? Eso quiere decir entonces que hay como em, algunos comportamientos no lineales, no son tan exagerados, porque hay casos en los que literalmente estas curvas son muy feas. Y eso es, o sea, bueno, algún día ustedes lo harán, pero al menos en este caso, digamos, esas como partes no lineales no son tan graves. Entonces el proceso no tiene ningún problema para converger, ¿vale? Em, Listo. Eso es entonces todo lo que les quería mostrar acá. O sea, ya eso ustedes lo conocen. Acá puse una prueba que se llama prueba Likelihood Ratio. Y eso es para, digamos, la versión de la prueba F para modelos restringidos y no restringidos. Acá esto es con una chi cuadrado. Pero pues no lo vieron, entonces no lo voy a tocar. Lo voy a dejar ahí por si alguien alguna vez quiere mirarlo y pues me preguntan las sesiones sincrónicas. Pero yo pensaría que ahí ya terminamos. Uf, no sé cuánto tiempo fue de grabación, tal vez una hora, pero bueno, creo que nos fue bien. Entonces, muchas gracias por su atención, los espero en el siguiente video.